Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. Bueno, hoy nuestro invitado es Santiago Molano, director del taller. Y aunque a él no le gusta que se diga esto, yo sí lo digo y lo he dicho y lo seguiré diciendo. Y es una persona que tiene la enorme capacidad de cambiarle la vida a los demás. Ah, sí, no me gusta eso. Pues porque es pura mierda, Santi, bienvenido. Suena bien. Todo antes de que empiece a alegar, salude. Todo bienvenido, feliz de Susi, tenerte gracias. acá. Gracias por aceptar esta No, invitación. muy contento de estar aquí. Gracias por querer compartir un espacio conmigo muy rico. ¿Por qué no te gusta que digan eso de ti? Porque categóricamente creo que es falso. Mejor dicho, entiendo y tomo la parte que me corresponde y he aprendido a darle un lugar en mi vida, es decir, a darle valor a lo que hago y ha sido, digamos, parte de lo que he aprendido. Pero también entiendo que nadie tiene la potestad de cambiarle la vida a nadie, ¿no? Entonces, me parece que es una distorsión de la realidad atribuirse un resultado que es generado por el otro. Que yo pueda contribuir en ese proceso es una historia distinta, pero siento yo que al final la vida, que sí siento que ha cambiado la propia, siento que ese proceso de cambio además no es un proceso estático, no es decir, yo cambié mi vida, punto, no, yo creo que mi vida está cambiando todos los Todo días y el yo trato tiempo. de estar enfocado en que esos cambios que se van sucediendo y que han ido pasando en mi vida y que seguramente seguirán pasando, ojalá es como apunten hacia lugares de mayor bienestar para mí y para la gente que está alrededor mío, ¿me entiendes? Entonces sí, yo creo que el cuento de cambiar la vida además es delicado porque yo creo que hay un tema de responsabilidad en el mundo de hoy, porque yo siento que hay como esta tendencia, por llamarlo así, o esta moda, De sanar. de sanar. Man. Entonces Todo hay el que tema, y sanarlo. ahorita todo el mundo, o sea, con todo el cariño, tú sabes, entonces ahora todo es salud mental, ahora todo son las heridas, ahora todo es el ser, ahora todo es encontrar mi ikigai, ahora todo es visualizar, ahora y son una cantidad de cosas que a mí me parece una chimba en realidad, ¿sí? Pero se nos va la mano. Lo que pasa es que creo que se nos va la mano es como en el mundo, en confundir forma con fondo y con pensar que, por ejemplo, entonces esto se llama Ir al fondo. ir al fondo. Y uno dice, el putas. El punto es que uno con brandear el podcast no significa, marica, que vayamos a ir al fondo. Puede que pase, puede que no. Y muchas personas creen que con llamar las cosas de cierta manera, Ya lo están haciendo. ya está pasando, ¿me Claro. entiendes? Entonces, yo creo que cuando uno vende este humo de cambiar vidas, pues de entrada la gente está acudiendo a ti con una motivación equivocada. Y Claro, es, Santiago me va a ven cambiar la huevón y vida. cámbiame la vida. A lo cual yo decía, yo no, o sea, ni puedo, ni me interesa. Y si pudiera, entre otras cosas, no lo haría. Claro. Porque es que el que armó el pedo de su vida es usted. No me lo venga a tirar a mí encima ni a pensar que porque yo trabajo con esto, entonces yo... Entonces, por eso no me gusta, mejor dicho. Yo creo que, y lo digo acá como
no sé si tú tienes seguidores, alumnos, fans. Fans, yo soy muy de fans, yo la verdad es lo que manejo y es la razón de ser Entonces, mi bueno, trabajo, como tener fans. fan, Sí, como fan claro, tuya, gracias. creo que sí, o sea, creo que cuando uno dice, hey, Santiago es un man que me cambió la vida, uno está simplificando de pronto el fondo de lo que hay ahí. Yo lo digo nuevamente como fan tuya, yo lo digo es más, y por eso digo como que está simplificado, pero entiendo porque dices como prefiero que esto no se diga porque está, entre comillas, mal, y es que creo que tienes desde lo que haces, desde lo que eres, como ser humano, como profesional, pues sí tienes una enorme capacidad, un enorme talento, un enorme conocimiento para entregarle a los demás unas herramientas absolutamente valiosas, que si son utilizadas de la manera correcta y potencializadas por la persona que está del otro lado, haciéndose responsable y querer trabajar en sí mismo, pues al final sí puede decir, uy, puta, a mí ese taller sí me funcionó un montón. O sea, y lo digo yo como persona que ha Sí, tomado tus talleres. Y en ese sentido ahí, digamos que quisiera como, bueno, la conversación ya comenzó, pero como llevarla por un lugar que me parece muy interesante y es quienes estamos de este lado, desde lo que tú entregas, podemos idealizarte, podemos verte y decir, pues este man está enseñando un montón de cosas y tiene su vida seguramente resuelta, ¿no? Santiago en su día a día, desde los talleres, sus redes sociales, lo que habla, es una persona que, entre comillas, se puede decir que se dedica a abrirle los ojos de cierta manera a las personas frente a la vida, pero entonces luego vemos tu libro y el título del libro es Un ciego que creía ver. sí, Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasa con Santiago detrás de toda esa idealización que nosotros de este lado podemos tener de ti? sí. A ver, yo lo que he aprendido, Susi, primero es a entender que esa idealización es del otro. Claro, O sea, yo lo que sí he procurado siempre es asegurarme que ni de una manera ni contundente ni sutil esa idealización esté siendo alimentada por mí. O sea, yo nunca en la vida me he parado al frente de nadie a decir, síganme, esto es lo que tienen que hacer con su vida, yo cambio vidas, mi matrimonio es una chimba, mi vida es perfecta, esta es la senda del equilibrio, la salud y el bienestar en mi puta vida. De hecho, yo creo que si la gente ve con juicio lo que yo hago realmente es terapiarme a mí. Y eso no solo pasa en lo que yo comparto, digamos, en mis perfiles, sino también en los talleres. Para mí, un taller siempre es una excusa para tener un espacio de trabajar conmigo, compartiendo un con los espacio demás. pedagógico con otros que a mí me parece que eso enriquece un huevo, ¿me entiendes? Entonces, eh, y el libro se trata un poquito de eso, porque además yo creo que en la medida que uno va trabajando a poco, se van como develando capas, ¿sí? Y creo que en la medida que tú vas haciendo un trabajo, las capas del ego se van volviendo cada vez más finas y por ende más difíciles de detectar. Entonces, es como este balance entre, primero, como decir, oye, no hay ningún lugar a donde llegar. Sí, o sea, yo no estoy esperando a través de esto que llegue un día que ay, ya no queda ninguna capa y ya lo logré. Sí, es un camino No, yo me constante. estoy gozando el proceso de ver cosas, de descubrirme a mí mismo en mis propias trampas y en mis propias mentiras, en entender que dentro de mi nivel de conciencia el error sigue siendo necesario dentro de mi proceso de aprendizaje, darle un lugar a los errores propios y a los errores de los demás en mi vida. Y entonces de esa manera, si tú me preguntas a mí, yo creo que realmente la gente que realmente conoce mi trabajo, o sea, que ha estado en un taller, o sea, que habla con fundamento, creo que lo que le gusta es encontrar a un tipo común y corriente que pone de él lo que sabe y lo que se le dificulta también de igual manera,
para que cada quien con eso haga lo que considere mejor. Claro. Esa es la idea que yo tengo, ¿me entiendes? Ahora, sí, no faltará el que, o sea, a mí hay gente que me ha dicho, ay, qué rico debe ser estar casado contigo. Marica, no tienes ni puta idea, o sea, ven a vivir 3 meses conmigo, así, o sea, Llamemos a Manuela. llama a Manuela y pregúntale los 15 años, pues sí, Siguiente invitada si del han sido podcast. o sea, tan ricos. Ahora, Claro. sí también creo, y esto con tiempo lo he empezado a entender, es también aprender a recibir y aprender a decir, no solo es importante uno prestarle atención a la parte de uno que no funciona y a sus heridas, que digamos esa parte del trabajo a mí se me facilita. Ahora yo estoy en otra que me cuesta un huevo y es aprender a recibir y aprender a decir, o sea, cuando tú me Gracias. dices, oye, marica, este man es un man que hace un trabajo, una chimba y tiene una capacidad, yo ser capaz de decir, marica, sí, o sea, yo soy bueno en lo que hago, Al yo final, me de entrego pronto, con el alma en lo que hago, yo me claro. trabajaba un huevo en lo que hago, yo empecé con esto con las uñas y entonces darle valor a eso, por ejemplo, a mí me cuesta más que reconocer todas las mierdas mías que no funcionan. Claro, pero de repente reconocer eso, que es recibir un halago, un cumplido, hey, eres esto y me entregaste esto, a veces hace parte Sí. de tus heridas. Progresemos, cambio vidas. Si quieres ser cambiado por mí, ven a mis talleres. Mira, acaba Pero de dar un salto cuántico terapéutico aquí. Un salto cuántico. Yo doy fe. Yo soy una alumna fan. Yo doy fe. Yo doy fe. Santi, ¿en qué momento a lo largo de tu vida te encontraste de frente? Yo siempre he dicho que en mi caso a mí la depresión me sentó. Me sentó y me sacudió y me cacheteó. Y hoy agradezco eso enormemente. ¿En qué momento de tu proceso la salud mental, tu salud mental, de repente te ayudó o te llevó a un proceso similar? Entendí que los seres humanos aprendemos por saturación. Y con saturación me refiero a que la única forma de aprender es que llegue un momento en que uno haya llegado a un punto en el que uno definitivamente diga, yo no puedo sufrir más. O sea, yo No creo puedo más. que uno siempre que uno pueda comer un poquito más de mierda, se la va a comer. ¿Sí? O sea, uno se come la que le cabe. Y también he entendido que entre más inconscientes somos, esos niveles de saturación se dan digamos, en niveles más críticos. O sea, tú entre más inconsciente necesitas darte más Claro, duro para reconocer necesitas comer más que mierda. algo no está bien, ¿me entiendes? Y entonces yo creo que yo crecí en un entorno donde había una cantidad de cosas que eran normales, ¿sí? De cosas simples. Yo nací en el 81 y tengo 43 años. ¿A qué me refiero? Un entorno donde muchas cosas eran normales, por ejemplo. Mi papá se levantaba y se desayunaba un cigarrillo, Marlboro rojo. Era normal. A mí mi papá olía rico, o sea, olía su perfume con cigarrillo. Era normal que el man se metía un paquete de cigarrillos al día. Entonces yo en mi primera carta al niño Dios que está grabada en un cassette me preguntan, Santiago, ¿qué quieres pedirle al niño Dios? Quiero fumar. Marica, obvio. Entonces, ¿me entiendes? Y a los 12 años me estaba metiendo en un baño cuando mi papá se iba a coger los cigarrillos a fumar. Crecí en un entorno donde, por ejemplo, el consumo de alcohol como una forma de celebrar la vida era totalmente normal y era lo único. Mejor dicho, yo en mi casa no vi fiestas sin trago, ¿sí? Tampoco vi, gracias a Dios, por ejemplo, en mi casa no hubo ni peleas, ni gritos, ni mierderos, ni mi papá nunca estrelló el carro, o sea, nunca pasó eso, pero eso es lo que te digo, por ejemplo, que yo normalicé. No crecí en un entorno donde, por ejemplo, acudir como a un psicólogo, entender cosas de uno mismo. O sea, la Fuera terapia y los algo. espacios terapéuticos no eran naturales para ti. No, y tampoco era, digo yo, no era que estuvieran mal, pero no existían. pero yo no los vi practicar, ¿me entiendes? O sea, yo no vi, por ejemplo, ir a mi papá a decir, fue puta, o sea, voy al psicólogo o voy a terapia. Yo vengo de una familia también de clase media, me imagino que tampoco, pues, que era medio excéntrico también en esa época de ir al psicólogo, creo yo, pues, o sea, me llevaban al odontólogo y me llevaban al médico cuando me enfermaba porque tocaba y era y me lo llevaba, básico. exactamente, y buscaba una piscina para hallarme el fin de semana, ¿no? Entonces, siento que como todo esto de alguna manera era normal, yo desde muy pequeñito empecé a ver cosas
que hoy mirando para atrás digo, marica, esto no estaba bien. Pero pues yo pensaba que esa era la vida. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, que nosotros la forma, digamos, mediocre de defender lo que no funciona en nosotros es volverlo normal. Entonces, la vida es así, la vida es difícil, uno en la vida le pasan. Y el resto del mundo es culpable, además. Entonces, desde Menos ahí, uno. pues empiezas como de alguna forma a crear este cuento como de la vida contra ti. Entonces, puta, la vida es así, yo soy así, y entonces, pues si yo estoy viendo como un culo es que la vida no me quiere, pero la vida es así, porque la vida hay personas a las que quiere y hay personas a las que no, ¿no? Entonces, como empecé de alguna manera, yo desde muy chiquito, como a crear este imaginario de tratar de solucionar a través del mundo cosas que no tenían que ver con el mundo, sino conmigo. Y sin darme cuenta, digamos, la respuesta a eso fue ir como moldeando una conducta que empezó a ser muy malsana para mí y que en el fondo yo creo que también empezó a ser malsana para todo lo que había alrededor mío. Pero pues al final era mi conducta, entonces yo pensaba que eso era, que estaba bien. Entonces empecé, no sé, a tener relaciones cuando empecé a ser pelado, a los 16 años, con las novias o sea, desde las primeras novias yo veo a mis noviazgos y yo digo, ¿qué es eso? Una época que debería ser una nota, como las primeras noviecitas, como chévere. Y yo digo, eso había habido una cantidad de drama, de celos, de ¿A qué Santiago tusas, reconoces en ese, o sea, si miras para atrás, qué Santiago existía en ese No, un momento? Santiago que todavía estaba, que es lo Ajá. peor de todo. O sea, un Santiago que de vez en cuando se Sale. asoma, porque por mucho tiempo estuvo, ¿sí? Y ese Santiago yo lo trabajé mucho y le di mucho espacio en mi vida y le dejé manejar mi vida hasta los 24 años, cuando digamos que yo llego a un punto como de saturación de decir, hey, Estoy viviendo mal. estoy viviendo muy mal, pero cuando yo voy para atrás yo digo, eso ya era evidente, pero a los 24 años, no sé, por ejemplo, yo era bulímico, ¿me entiendes? O sea, yo a los 24 años vomitaba, puta, todos los días, y hoy en día me cuesta reconocer o entender, más que reconocer es como recordar cuánto tiempo duró eso en mi vida. O sea, no lo tengo muy claro, porque yo creo que yo me le hacía el huevón. Y ¿Me mira que entiendes? ahí, yo creo que ahí, frente a, frente a diferentes diagnósticos en términos de muchas cosas que suceden en nuestra cabeza y en términos de salud mental, creo que hay una estigmatización y es uno, por ejemplo, cree que los TCA son más comunes en las mujeres y uno nunca se imaginaría, por ejemplo, un hombre con un TCA. Cero, pero es que yo pensaba, pero, o sea, es que además imagínate eso, o sea, yo era un pelado, yo estuve en un colegio de hombres, o sea, todos mis amigos hombres, yo cómo le iba a decir a mis amigos Que que yo era estabas... bulímico, o sea, eso no era posible. Hoy en día tengo claro que si se los hubiera dicho, no solo hubiera recibido comprensión y cariño y apoyo, pero yo daba por hecho que eso no era posible. O sea, no solo porque me daba como vergüenza, sino que decía, puta, yo creo que hacer eso a mi papá, a mi mamá, pero entre otras cosas porque yo creo que yo tenía una profunda negación a que yo tuviera eso, ¿me entiendes? Era como yo decir, no, eso no, yo no es que tenga eso, entonces yo comía por ansiedad, tenía una autoestima de mierda, entonces me preocupaba Por cómo te engordarme por veías. cómo me veía, y eso se volvió un círculo vicioso súper potente. Me fumaba un paquete y medio de cigarrillos, trabajaba desde que era muy chiquito, pero lo que trabajaba me lo rumbeaba o sea, todo, bebía como un salvaje y mi forma, digamos, de sobrevivir fue vivir en un entorno donde eso pudiera ser normal. Entonces, hoy en día yo digo, si yo hubiera tenido, no sé, gente que trabajara, pues no sé, que hiciera más yoga, que se alimentara bien, pues de pronto yo hubiera sido un bicho rarísimo que, marica, o sea, oye, esto no está bien. Pero ahí es donde te digo que uno termina viendo el mundo a través del filtro distorsionado que uno tiene de la idea de uno mismo. Entonces, cuando yo veía la vida es normal, o sea, la gente bebe los fines de semana, o ¿Qué sea, idea boba a la tenías de discoteca. ti? Yo creo que yo desde muy chiquito empecé a poner mi atención en todo lo que yo sentía que no era suficiente. Okay. ¿Me entiendes? O sea, yo nunca me centré en darle valor ni en reconocer las capacidades que tenía sin importar las que fueran. O sea, era como si mis capacidades fueran invisibles y yo todo el tiempo estaba viendo. Entonces, no sé,
tal vez mi frustración comienza con el fútbol, porque yo creo que yo hubiera querido ser un muy buen futbolista y digamos que rápidamente en la vida me di cuenta que no lo era. Y tampoco tuve la mentalidad de chiquito de decir, pues entonces voy a entrenar más duro y voy a hacer... No, yo simplemente veía a los que se les facilitaban y yo tenía amigos míos que jugaban fútbol como los dioses. Entonces yo envidiaba esa capacidad que yo no tenía, ¿sí? Yo empecé a ver que habían amigos míos que para mí eran más pintosos que yo, ¿sí? O que cuando se quitaba la camisa tenían más músculos, ¿sí? O que estaban más rayados o que le gustaban más a las niñas. Entonces yo, más poquito. Después cuando estaba un poquito más grande, me empecé a dar cuenta que existían otras clases sociales a las que yo no pertenecía. Y entonces yo empecé a conocer amigos Con más plata. que tenían Claro. apartamentos bonitos, que iban a vacaciones a otros lados, que tenían los tenis que yo no podía tener. Entonces yo no decía, ay, qué chévere que yo estoy vestido y que tengo otra. No, yo decía, yo quisiera tener eso y no lo tengo. Pero yo creo que es que ese es el comportamiento normal de cualquier ser No, humano. sabes que ¿No? yo me he dado cuenta de eso y es una cosa que he entendido con el tiempo y no es normal. O sea, lo normaliza Bueno, es una uno. lucha común del ser Claro, humano. pero es una lucha porque sin darte cuenta, nunca orientas tu mente ni te enseñan a hacerlo hacia otro lugar. ¿Sí? Porque hoy en día, que veo la vida un poquito diferente, puedo ver el impacto que tiene el poner tu atención en todo lo contrario y cuando no. Sí, porque, por ejemplo, hoy en día, yo creo que a mí me ha ido bien en la vida, ¿me entiendes? O sea, lo puedo decir objetivamente. Eh, Tengo, digamos, una carrera que funciona, tengo salud, Una tengo mi casa, tengo familia. una familia, o sea, vivo probablemente en una casa más bonita que lo de cuando tenía 15 años me imaginé que pudiera vivir, he tenido la posibilidad de viajar, ¿me entiendes? O sea, me puedo comprar los tenisitos que me gustan, ¿sí? Entonces como que digo, hey, todo bien. Y así y todo, muchas veces este Santiago que fui por tanto tiempo aparece y lo que empieza a hacer es A sabotearte. a jugar el mismo patrón. Sí, o sea, a poner las cosas en otro lugar. Entonces, hey, no sé, hay gente que también hace talleres y la revienta duro. Hay gente que escribe libros y vende muchos más libros. Hay muchos manes que realmente, eh, no sé, sí que son más bonitos que uno. O sea, cosas que uno cree además que yo no sé, es chistoso porque hay cosas que pareciera que se resuelven con la edad. ¿No? Como que uno ya es grande, entonces uno ya le importa un culo, pura mierda. No es con la Si usted edad. no se organiza la cabeza, usted sigue siendo un niño de 9 años en un cuerpo de 40, de 50, de 60. O sea, tus inseguridades, tus temas no resueltos, tu basura mental crece contigo, ¿sí? Y yo creo que el no ser consciente de eso, o decir eso, es que eso es normal, pues lo que hace es que uno no haga el proceso sano de coger su escoba y empezar a barrer el mugre y a saber que existe el reciclaje. Es decir, que esa basura puede ser súper útil cuando yo entiendo para qué está y qué puedo hacer con ella. Y ahí es donde yo siento que un ser humano puede empezar a dar este proceso de transformar los resultados de su vida y de dejar de ser lo que ha sido, que es otra cosa de lo que hablo mucho, Susi, que yo siento que hoy en el mundo está mucho este discurso de sé tú. Entonces, lo Sé más tú. importante es sé tú. Manifiesta Y y yo digo, sana. marica, ¿cómo así que sé tú? O sea, si yo soy yo, o por lo menos eso que yo por mucho tiempo creía que era, yo estaría cagado y cada vez estaría peor, ¿me entiendes? O sea, si yo hubiera seguido siendo yo no tendría un matrimonio. Si yo hubiera seguido siendo yo, no tendría la relación que tengo con mis hijas. Si yo hubiera seguido siendo yo, probablemente estaría enfermo, físicamente enfermo. Eh, entonces yo creo que uno tiene que aprender a dejar de ser lo que uno no es, ¿sí? O sea, ese sé tú es entender que hay detrás de estos personajes que nosotros construimos para relacionarnos con el mundo y poderlos paulatinamente irlos desmantelando para que el residual de esa comprensión sea sabernos y reconocernos como
una parte del mundo, o sea, para ser uno con el mundo, no es soy yo y el mundo se tiene que mamar, o sea, mi mierda y mis huevonadas y mi baja autoestima y mis depresiones y mi ansiedad, porque creo que en el fondo eso tampoco está bien, o sea, oye, claro, todos tenemos nuestro derecho porque estamos en un proceso, sí, pero todos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de eso, o sea, no podemos pensar que porque tenemos un tema, no sé, de depresión o ansiedad, entonces todo el mundo tiene que mamar eso porque es que yo soy Exacto. así, yo soy yo. Sí, Nada yo que siempre ver. dije que en mi caso, por ejemplo, a mí la depresión me ayudó a entender muchas cosas de mí y muchos de mis comportamientos y eso me quitó un enorme peso de encima, pero siempre entendí que además lo que había sucedido y lo que yo había sido a través de esa enfermedad no justificaba las consecuencias de la misma. Es decir, si alguien se había ido de mi vida porque no se aguantaba ABCD que yo había hecho, pues ok, la depresión podía explicar algunos de esos comportamientos y patrones y demás, pero no significa pues tienes que quedarte, no tienes que quedarte. Ahorita que me quiero devolver a la parte de la historia en donde hablas de tu bulimia, ¿tú crees que es ese TCA en específico y ese episodio en tu vida fue tal vez como un momento, uno de los primeros momentos que te hizo empezar a evaluar esos resultados que estabas teniendo en tu vida? Para mí fue como una conjunción, o sea, es como cuando se arman esos aguaceros de la nada, Ujú. porque digamos que eso estuvo y estuvo mucho tiempo y realmente no fue eso lo que me haya hecho a mí como tener un problema, Despertar. eso fue otra cosa que yo había ¿Por qué normalizado. llegaste ahí? Sí, ¿Cómo llegaste es que ahí? esa es la parte que te digo No sabes. que no puedo saber cómo, en qué momento. De hecho, yo no tengo claro por cuánto tiempo duró. Sí, o sea, lo tengo muy marcado como en la fase como final que recuerdo mucho, pero yo no sé cuánto tiempo yo habré durado, digamos, o sea, comiendo y vomitando. Ujú. Eh, pues yo creo que tuvieron que ser unos años. O sea, ¿Y cómo lo solucionaste? no, y eso es lo otro. Yo nunca, o sea, eso se acabó. Ok. O sea, un montón de cosas seguramente hicieron clic dentro de ti y eso fue Sí, desapareciendo. No fue como que trataste el sí, TCA como TCA. no, Ok. en mi caso no. O Wow. sea, en mi caso fue como que yo entendí como un huevo de cosas y en mi caso, por ejemplo, ha pasado lo mismo con la adicción al tabaco, con el abuso del alcohol, o sea, como con una cantidad de cosas que yo más que, digamos, hacer un tratamiento es alcohólico, es como que siento que la comprensión de otras cosas más de fondo mías han traído como una consecuencia lógica de Es un decir, proceso, ha sido un proceso. sí, ¿me entiendes? Pero ¿en qué momento de tu vida, si yo te pregunto que trates de alojarte en un espacio y tiempo en donde Santiago se sentó y dijo, no, yo estoy comiendo mucha mierda y esto tiene que cambiar, A mí, ¿dónde estabas o qué estaba pasando en tu vida para empezar ese proceso? Porque sin duda, claro, estás aquí, el Santiago que está aquí hoy es el resultado de un proceso largo y de años, pero, mi tormenta perfecta fue, me dejó la novia de ese momento ok, por por un amigo, o sea, nosotros teníamos como un combo de amigos, mejor dicho, uno de mis grandes amigos tiene un hermano mayor, y éramos del mismo colegio, y entonces este man es 5 años mayor. Los amigos entonces ellos dos eran como los que se unieron dos parches, los grandes y los chiquitos. Y uno del parche de los grandes, la novia que yo tenía se terminó yendo con él. Y entonces era un man exitoso, corredor de bolsa, más grande. Y a mí me deja la novia, me quedo sin trabajo. Y ¿en qué trabajabas? yo en ese momento estaba haciendo radio. Yo había trabajado en multinacionales como por 6 años. Y entonces cuando yo me voy a hacer radio, hubo como un corte pues, con una trayectoria que yo tenía, pero al mismo tiempo es como si la vida me hubiera pasado una factura acumulada de cosas que yo me le había hecho el pendejo. Entonces, por ejemplo, yo ya tomado la decisión de dejar de estudiar en la universidad. Porque pensaba que el nene no o sea, el nene es brillante y el nene no necesita títulos, ¿me entiendes? O sea, y pensaba entre otras cosas como que, ¿Qué sobre todo estudiabas? hoy que me doy cuenta, empecé estudiando economía y después me pasé a administración, porque Ujú, yo empecé a trabajar desde los 18 años. ujú. Eh, por cosas de la vida. Entonces yo como que fui metido a grande desde muy chiquito. Entonces yo a Ujú. los 18, mientras mis amigos estaban yendo al segundo semestre de la universidad, yo salía de saco y corbata y un portafolio a vender créditos de vehículos. Entonces, ¿Eres buen vendedor?
Sí, yo creo que en su momento lo fui, ¿sabes? Y, pero sobre todo creo que cuando uno tiene como una autoestima tan pobre, Ujú. como construir estos personajes que te hagan sentir como especial. Entonces, para mí eso, jugar al ejecutito era como, se volvió como la trinchera a través de la cual yo me daba algún tipo de valor, ¿no? Entonces, usted está en la universidad, yo trabajo. Usted, o sea, Yo estoy entonces, con saco y corbata. claro, y Claro. me metí a este cuento además y vendía el cuento como de pelado que se había hecho cargo de sí mismo. Y es pura mierda porque yo de lo único que me hacía cargo era de mi rumba. O sea, mi papá estaba quebrado hasta la chimba y yo no me metí a trabajar para echarle una mano a mi papá. O sea, yo me metí a trabajar para poder seguir teniendo mi nivel de vida, eh, además totalmente artificial, pues, o sea, mejor dicho, para poder vivir como vivían mis amigos que tenían plata a costa de no ahorrar un peso. Yo no... Me acuerdo que, por ejemplo, que cuando me fui a trabajar en radio el contrato era distinto, entonces yo dejé de aportar a salud, a pensiones, es decir, hoy en día que lo veo, yo digo, yo era un descerebrado, Claro, porque ¿sí? preferías que esa plata para la rumba el viernes. Portaba un culo. Entonces, cuando a mí me echan de radio, lo primero que digo es, yo no puedo ir a buscar trabajo en otra multinacional, o sea, ¿qué hoja de vida es esta? O sea, ta, y después locutor de radio, después echado de radio y sin... Entonces, fue como que ahí es donde te digo, como una factura acumulada, Ujú, pues no pagué los servicios un mes, dos, y me llegaron los servicios de 5 años en una hueputa cuenta que yo no podía pagar, ujú. sin novia, sin una moneda, un poco sin futuro, porque además la universidad ya me había dicho, yo había tratado como de recular la universidad me dijo, si usted va a volver, tiene que aplicar de cero, o sea, perder lo que había hecho. Entonces yo decía, puta, yo pasé de estar adelantado a la vida, ahora estar más atrasado que el putas. Entonces me coge como esa tusa horrible. Mejor dicho, los dolores más grandes de mi vida no era decir, ay, yo soy bulímico, porque en ese momento yo decía, me importa un culo. Pues, además, yo ni siquiera pensaba que yo era bulímico. Yo creo que yo me di cuenta de eso después. O sea, yo simplemente yo como y vomito, normal, marica. Yo como y vomito. Y yo fumo y yo me rasco y yo me meto unas Normal, rascas todo de normal. bestia y normal. Marica, la Ujú. vida es así. Eh, pero a mí lo que me hizo ver el demonio siempre fue la dependencia emocional. O sea, Las fueron las mujeres, relaciones. sí. O sea, yo lloré la primera vez por una mujer a los 9 años, ¿Por qué? porque estábamos de vacaciones. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lina Giraldo. Se llama, además la conocí después. Y le dijiste que lloraste por Claro. ella. O sea, un día, yo estaba en unas vacaciones en Cartagena, y no se me olvida, en el Hotel Caribe. Ujú. Y que además fueron muy especiales porque, como te digo, o sea, en mi casa no había plata. Entonces fueron las primeras vacaciones que eran con avión y hotel. Eso fue como un hito, marica, una locura. Y fuimos allá y yo me acuerdo que fue un columpio, había una paisita con Shakira, Feligrita divina, más adorada. eh, y, y nada, ponle que conversamos media hora. O sea, que en tiempo de niño, pues eso debe ser Una vida. como una vida. Sí. Duramos toda la vida. Entonces yo duré toda mi Ujú. infancia a media hora. Y ella, que había llegado más como de los hippies de la ciudad vieja, tenía una bicicletica de esas que hacen con alambre Ujú. y me la regaló. Y nosotros al otro día nos íbamos para San Andrés. El viaje era unos días en Cartagena, otros en San Andrés. Y entonces yo me despedí de ella. Y yo, en San Andrés, yo lloraba por la niña Qué que había pecado. conocido. Entonces yo digo, marica, qué niño. O sea, qué niño en vez de estar en San Andrés haciendo como castillos de arena y Está llorando parchado, por una está niña. llorando por una niña. Bueno, yo. Y entonces, claro, eso era a los 9. Pero hijo de Diría puta. Andrés Parra muy de un número 4. Sí, claro, no es que esa disfunción, solo el que la padece le entiende. Entonces Yo yo te digo, iba a decir que defendieras acá a los número 4 por Enneagrama. son más difíciles de defender. Somos difíciles. Sí, pero no, mentira, en el fondo somos una chimba. Lo que pasa es que hay que ir al Hay fondo que ir al fondo para sí, descubrir para eso. encontrar los chimbas y hay que, o sea, es Hay mucho, muchas capas que claro, quitar. hay mucho, ¿cómo se llama eso? Hay mucho vestigio que hay que tumbar. Hay mucha cosa antes que No, somos desmantelar. chéveres. Andrés nos destruyó. Yo No, los no, somos defiendo. bien bonitos, pero entonces lo que te digo es que entonces ya a los 16, por ejemplo, las tusas mías eran horribles, o sea, Bestiales. pero bestiales, o sea, bestiales, bestiales. Y entonces a los 24
se me juntó todo. O sea, como la tusa y también como que se me cerraron las posibilidades de los anestésicos que me funcionaban. Porque aparte de estar entusado, estaba quebrado y no había como un futuro. Entonces era como que todo Claro. se me cerró. Y digo yo que creo que es la primera vez en la vida que yo sentí que estaba como experimentando un nivel de sufrimiento que me excedía. Como yo digo, marica, esto ya... ¿Estuviste deprimido? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que también... ¿Crees? ¿No te diagnosticaron nunca? No, nunca, Ok. nunca. Y yo creo que de alguna manera o sea, los estados depresivos han estado en mi vida. Entonces, por eso te digo que también esa parte la había normalizado, Ujú. pero simplemente llegar, este fue como un punto que yo decía, esta vaina es, o sea, muy mal, o sea, no me provocaba nada. Digamos que creo que lo único que me provocaba era tomar trago, pero pues no era funcional. Pues tú no tienes con quién tomar. Yo nunca, por ejemplo, ni tomaba solo, ni nada de eso. Entonces, pues si mis amigos estaban trabajando y yo estaba quebrado, entonces como que ahí es donde tengo que no había anestésico. Mira, o sea, yo solo con este puta hueco y sin tener ni idea para dónde. Y digamos que en ese momento la situación también económica en mi casa era muy crítica. O sea, mis papás le estaban pasando muy mal. Yo decía, parce, yo no puedo llamar a mi papá y decirle, yo estoy vuelto mierda porque lo va a matar. O sea, este man ya tiene suficientes problemas, yo no puedo ser un problema más. Mis papás vivían en Cali, yo vivía en Bogotá. Entonces, eh, no tenía como tampoco de dónde, según yo, prenderme, ¿me entiendes? Y siento yo que en ese momento, que yo tuve ese dolor tan grande, yo decía, puta, yo entiendo a la gente por qué se mata. Pues como que dije, uy, puta, como que le apagaran a uno esta mierda, eh, pues sí. Ahora yo tenía clarísimo que esa no era una opción para mí, ¿me entiendes? Pero no era una opción para mí por varias cosas. Yo creo que lo primero, por el amor tan grande de mis papás, yo decía, marica, yo no le... No les puedo hacer eso. Ni por el putas, marica, o sea, cero. Yo no me... Y el más importante, si soy honesto, por la falta de huevas. Yo decía, marica, yo no, o sea, para eso A mí me hay... pasaba igual. Yo decía, ojalá yo fuera lo suficientemente valiente No, como marica, para poder no lo acabar sé. esto. Me da miedo que me saquen sangre todavía. Yo decía, no, ni por el hijo de puta. Entonces yo decía, esto no hay ninguna posibilidad. Entonces no puedo seguir viviendo así. Y No soy capaz de Y la no... solución Ajá, fácil, no soy capaz. no soy capaz. Entonces, pues, entonces en ese momento, y ahí es cuando dicen que cuando el alumno está listo, el maestro aparece, a mí me hablaron de la herramienta del eneagrama. Ok. Y, y ahí es donde yo entiendo el porqué de todo lo que me había llevado hasta ahí, de todo lo que ha pasado en mi vida con una claridad que fue como que, wow, como que, o sea, ¿Crees que el entendí. autoconocimiento es como gran parte de la respuesta para Para sanar? mí es la respuesta. O sea, Ok, porque es que para mí el tema del autoconocimiento lo que te muestra es un sentido lógico de la vida. O sea, cuando la ya. vida no tiene sentido es muy hueputa vivir porque tú vives buscando ese sentido en una cantidad de cosas que ninguna depende de ti. Y fíjate que además las Sí. enfermedades o los diagnósticos de salud mental, digamos, más comunes, por ejemplo, de los que uno habla hoy en día, que es, no sé, ansiedad, depresión, por Sí. ejemplo, cuando a mí me piden describirlo, yo digo, pues en gran parte es eso, es carencia de sentido, es como nada tiene sentido. Claro, pero lo que te quiero decir es que desde mi forma de entenderlo, Susi, Ujú. no pasa porque sí. No, claro. O sea, yo creo que en el rollo que estamos hoy y que es delicado, esto lo tengo que decir con mucho cuidado porque me puedo armar un pedo. Ujú. Es este cuento de me dio depresión como si me diera gripa. ¿Me entiendes? O sea, ups, me dio ansiedad. No, marica, no. La ansiedad, la depresión y muchos de los trastornos que hay son el resultado de las elecciones inconscientes de nuestra vida y de Ah, nuestra forma de total, relacionarnos con el mundo. Entonces, porque absolutamente. cuando no, entonces me dio, como me da gripa, entonces pues también creo que la única forma es que alguien me solucione el problema. Entonces, cuando yo Ujú. te digo que a mí el eneagrama lo que me mostró es el porqué de mis estados depresivos, dónde se originaban, el por qué no tenía trabajo, el por qué mi novia se había ido y por primera vez no estar cabreado con eso, sino decir, marica, se había demorado. O sea, yo Ujú. me acuerdo que mi primera llamada después de eso fue decirle, oye, ¿sabes qué? Qué bueno que te hayas ido. Me parece una chimba que estés feliz. Me parece una chimba que hayas encontrado un man con el que estés bien.
y te agradezco que no te hubieras ido antes. O sea, pasé o sea, lo que me hiciste, mucho hijueputa. Que es clarísimo, ¿sí? O sea, entendí que no me ha quedado sin trabajo porque sí, ni porque un señor hijueputa me la montó. No, parce, me quedé sin trabajo por mediocre. O sea, me di cuenta de cómo este niño caprichoso, en la medida que iba creciendo, cada vez pensaba que tenía más derechos con todo y menos se centraba en sus deberes en la vida. Te hiciste responsable. De mi cosecha, marica, dije, güey, puta, o sea, el cuento de tú te mereces, que es otra cosa, sí, tú te mereces un amor bonito, tú te mereces ser próspero, yo no me merecía un culo distinto a eso. Y eso no lo vi desde la culpa, lo vi desde, marica, sí es la vida que yo elegí. Es la vida que yo he elegido. Pero mira lo valioso, yo creo que ahí realmente es donde se puede empezar como a gestionar un cambio, y es cuando uno se ve en el fondo, literalmente, pero entiende que no hay otro lugar en el que, distinto en el que tiene que estar. Eso, o sea, mejor dicho, para mí eso fue lo único que me abrió la posibilidad de comenzar a dejar de ser un huevón. Pero la única forma de que uno comience a dejar de ser un huevón es dándose cuenta del huevón que uno ha sido, que esa es la parte que a la gente no le gusta. Es que es la más difícil. No es bacana. No es chévere. Cero, o sea... Santi, y ahí, desde ese momento en el que tuviste como ese golpe de claridad, por así decirlo. Esto de ser un huevo me acaloró un momento. Pegamos a tu momento sexy en el podcast. Hay música de fondo. Hágame un primer plano, yo aquí poniéndome estos textos. Desde ese momento en el que tuviste, sí, como ese despertar, por así decirlo, aunque esa palabra también es como romantizar un poquito el proceso, al Santiago que conocemos del taller, ¿qué pasó? ¿O cómo llegaste a decir, bueno, ahora yo quiero pararme al frente de las personas y entregarles esta herramienta que tanto me ayudó a mí? Eso tampoco fue así. Ok. ¿Cómo fue? O sea, yo me di cuenta, cuando tú hablas de despertar, o sea, yo hablo simplemente del despertar como el darse cuenta. O sea, el darse cuenta que no es nada distinto a entender desde dónde se generan los resultados de la vida. ¿Sí? Y entonces el darse cuenta lo que a ti te lleva es a renunciar a la idea de pensar que las cosas pasan porque sí. ¿Sí? Y entonces tú empiezas a reconocer que la vida tiene un sentido, tiene un propósito pedagógico y que ese sentido pedagógico tiene una estructura. Entonces tu mente lo que empieza a decir es, yo necesito entender esto, ¿sí? Jamás. Y de una manera que pueda ser verificable, que es lo que a mí me gusta de la información con la que yo trabajo. O sea, no es de esquís, no es de fe, no es yo, no. Es casi que matemática, ¿no? Entonces, parte de lo que yo entendí es, puta, yo me le salté a la vida una cantidad de cosas pensando que yo podía tomar los atajos que yo quería y que el mundo se iba a... Y entonces en ese momentico como de claridad, abandoné primero como el deseo de ser alguien. ¿Me entiendes? O sea, no quería ascender, no quería nada. Yo creo que ese fue tal vez la época de la vida donde yo más me sentí cómodo conmigo. Y cómodo conmigo en o sea, fue muy raro porque fueron un par de semanas que yo las estaba tatuadas en mí porque yo, güey, puta, así se siente estar bien. ¿Sí? Y era, la novia seguía con el man, en mi cuenta no había una moneda, o sea, yo estaba igual de quebrado, tenían los mismos hijueputas problemas, ahí estaban. Pero ahí estaba yo entendiendo ¿por qué estaba pasando eso? Entendiendo que no se iban a solucionar tampoco de forma práctica y que yo lo que necesitaba era empezar a enfocarme en el día a día, hacer lo que yo tenía que hacer. Y entonces en ese día a día de lo que yo tenía que hacer, pues yo simplemente empecé a entender como las cosas que me ofrecía la vida. Y una de ellas fue que mi papá estaba montando un centro de tratamiento de adicciones, ¿sí? Entre otras cosas, mi papá es un tipo interesante para que lo sientes aquí, ese huevón sí tiene cosas bacanas para contar. Él sí. Él sí. Y entonces mi papá me dice, vení, ¿por qué no me... Quebrado, ¿te acuerdas? El man quebrado. Y yo 24 años más o menos. 24 años yo. Y entonces el man me dice, ¿por qué no venís y me ayudas con esta vaina? Y esta vaina era que a mi papá le había ocurrido montar un centro de tratamiento de adicciones en una casa que le habían dado de estupefacientes, o sea, donde, digamos, fruto de su propio trabajo, de su, digamos, mi papá hace su proceso de
de curarse el alcoholismo, muy bacano, y el man empieza a encontrar como otras fuentes distintas de información para trabajar las adicciones, y el man dice, yo quiero compartir esto y yo me quiero dedicar a esto, y esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Pero entonces esa vaina no tenía ni clientes, ni flujo de caja, ni inversionistas, ni mierda. Las ganas de Estaba mi en idea. papá, que hueputa estaba igual de loco que yo. Y entonces mi papá me dice que por qué no le va a ayudar con eso. Y yo le dije a mi papá pues que no fuera tan bruto, que cómo íbamos a poner los huevos en una misma canasta. Y entonces a mí yo siempre me acuerdo de eso. Fue una llamada de teléfono. Y entonces mi papá se caga de la risa y me dice, ¿cuáles huevos? No hay huevos. Yo digo, marica, no hay huevos. Vale chimba, no hay huevos. Y para mí la respuesta tuvo todo el sentido. Fue como un momento de claridad. Y me acuerdo que en ese momento le dije, tenés razón. Y me fui para allá. Y me fui para allá, Susi, a hacer todo lo que yo no había aprendido a hacer en mi vida. Porque entonces mi única condición es yo vivo en el centro. Yo no quiero volver a la casa, que me pregunten para dónde vengo ni para dónde voy. Entonces yo me fui a vivir con problemas, con serios temas de adicciones. Y mi trabajo era la entrodería de esa casa. Hacer el mercado, que el pasto estuviera, que hacer un horario, hacer todo lo que a mi vida le faltaba. Entonces digo yo, fue como un entrenamiento básico, el entrenamiento que un niño normal debe tener desde los 9 años, tiende tu cama, recoge tus mierdas, o sea, vuelves ordenado, lleva unas cuentas, pues a mí la vida me lo puso a hacer a los 24. Y estando allá, yo dije, hombre, esto que yo hice el enneagrama sería súper bueno para estos locos. Entonces llamé a los manes que hacían el enneagrama, que dicta un taller que se llama El Viajero Interior, que todavía está ahí, al que yo le debo, o sea, para mí fue el inicio de todo y que yo amo profundamente. Y les dije, oiga, ¿por qué no hacen El Viajero en Cali? Y entonces trajeron El Viajero, pero yo por muchos años lo que hacía era todo el back office del taller. O sea, yo recogía al facilitador, yo barría el salón, yo le servía el café, yo limpiaba, organizaba carpetas, o sea, porque además en ese momento a los talleres iba muy poquita gente, o sea, era un camello que fuera gente. Y entonces fue bacano porque yo fui muy feliz haciendo ese trabajo. Entonces ya no era el ejecutivito, ya no era un man exitoso, ya hacía una cosa, digamos, de la que yo ni siquiera me podía como sentir como muy orgulloso. Yo me acuerdo que cuando, por esa época, yo conocí a mi esposa y fui a conocer a mis suegros a Medellín. Y mi esposa, pues viene de una familia de gente como tesa. Entonces mi suegro era miembro de juntas de empresas grandes, o sea, don puta, se me es un bacán y pues chévere. Y llego yo allá, yo me acuerdo cuando mi mamá me preguntó, bueno, ¿vos qué haces? Pues mi respuesta fue súper transparente. O sea, pues no, yo trabajo con un taller que se llama El Viajero Interior, al cual no iba nadie, hacemos un taller cada 3 meses. Si tu papá que dice, no, mi papá está montando un centro de tratamiento de adicción. ¿Cuántos pacientes hay? 2. Sí, uno de ellos no pagaba. Sí. ¿Y qué estudiaste? No, yo soy bachiller. ¿Y sentiste pena o ahí Cero. estabas tranquilo ya? Cero, marica. El Eso Santiago era lo que había. claro, Era lo que había. el Santiago de antes hubiese sentido vergüenza de pronto. Yo en ese momento empecé a como a decir, ay, este soy yo. Claro. ¿Y le diste valor? ¿O te diste valor? ¿O lo sentiste? A ver, yo creo que empezaba a haber una... Por eso te digo, los procesos no son lineales, ¿sí? Por momentos. O sea, puntualmente cuando me preguntaron, yo creo que en ese momento no sentí pena. Pero de pronto yo sí me he devuelto en la vida y hay veces... sí, marica, yo de pronto sí estaba más acomplejado y detrás de esta aparente seguridad lo que había era un susto, el hijo de puta. Ahí es donde te digo que cuando uno va viendo las capas se van haciendo más finas y yo incluso hay veces yendo a hablar digo, marica, yo sí estaba orgulloso o era pura mí, o yo ya era capaz de manejar un personaje nuevo, que ya era capaz de vender otro discurso que parecía sentirse bien, pero en el fondo estaba igual de roto. Yo creo que de pronto es más esta segunda. Ok. Sí. La verdad, o sea, yo creo Cuando que... esté editado el podcast, te lo mando y dices, ¿qué Santiago estaría sentado entonces, allá? A mí hay una vaina que me pasa y que me parece que es útil y es como esto. Okay. Es que yo creo que uno no se toma mucho el tiempo y a veces como escucharse eso, sí. Entonces hay veces aparecen como respuestas de cosas que uno cree que han sido, porque si tú las ves más, yo digo, no, espérate un tico, es que en ese momento de mi vida todavía hay una cantidad de cosas que eran un verguero, pero como yo pensaba que estaba con eso, yo creo que estaba bien. Si te pones atención, yo creo, claro. Exacto. Uno se escucha poco. Pero poco, muy poco. Al Santiago, digamos que
de hace mucho tiempo, a ese Santiago con ese montón de capas, de problemas, de adicciones, sí, de retos, ¿le cumpliste algún sueño? ¿Hoy lo ves y crees que le cumpliste algún sueño a ese Santiago? Pues es que si yo me pongo a pensar, yo creo que los sueños de ese man eran puras huevonadas. O sea, Okay. pues, si ya tengo el carro que el man quería, Bueno, o pero es sea, ya válido. tengo los tenis que el man quería, o sea, ya compro la ropita que al man le gustaba. Todas maricadas, en eso lo conté, pura maricada. Pura maricada. Arandelas. Sí, puros distractos, o sea, puros anestésicos Ujú. mm, que siento yo que se vuelven sustitutos de las adicciones. Ok. Porque para mí al final, o sea, la adicción no es nada distinto que hacia donde tú desvías la atención Ujú. para darle un alivio a un problema que es estructural. Y eso puede ser X cosas. Entonces yo creo que en eso, digamos, a ese ser adicto que yo he sido, le cumplí todo. O sea, le cumplí todo. O sea, todo lo que me pidió se lo di. Sí, o sea. Y a ese ser le di todo. Y dándole todo me di cuenta que ese hijo de puta no lo llena nada. Oye, ¿eres adicto a algo? Yo creo que ¿a qué sería adicto? ¿A qué sería ¿O adicto? no? La respuesta puede ser no. Mm, yo creo que a mí todavía me gobierna mucho la necesidad de aceptación y de afecto de otros. Yo creo que a mí eso todavía me cuesta mucho. O sea, me cuesta que, la idea de valor mía depende exclusivamente de mí. Yo creo que lo logro por momentos, que son los momentos donde siento yo que vivo mejor yo, viven mejor los que están al lado mío, pero creo que muchas veces los que están alrededor tienen que cargar con esa carencia mía y esa necesidad de hazme sentir importante, de quiéreme, ¿Y crees de... que por eso de pronto en alguna medida haces lo que haces? Es posible. Yo siempre digo que al final allá en esa silla pues hay un espacio para mí, hay un espacio para mi ego y siempre procuro yo de tratar de estar atento para que eso no se vuelva eso, como un altar para llenar la baja autoestima. A mí, yo siento, Susi, que por eso me gusta dictar talleres, es porque yo creo que ahí hay un espacio como de mucha conexión con el servicio que yo elegí darle al mundo. O sea, yo hoy en día digo, yo transmito una información que no es mía, o sea, yo no soy autor de nada, yo no soy sabio, yo siento que yo soy un intérprete que tiene como un tono de voz que le gusta a ciertas personas. Así lo veo yo. O sea, es como, te voy a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, me encantan las voces roncas de mujer. Entonces, me encantan a Gabriel. Habrá gente que diga, marica, No yo me no puedo, no gusta. me gustan a Gabriel, ¿cierto? Ujú. Entonces, yo en los talleres lo que veo es eso. Este es mi espacio de ser un instrumento, porque aquí lo que importa es lo que se está transmitiendo, no yo. No tú. O sea, no yo. Ujú. Y, y creo que ahí un poco es donde ese espacio se vuelve sano y nutritivo para mí. Claro. Porque yo después muchas veces en mi vida, cuando estoy más metido en mi día a día y donde digamos el personaje que yo he creado aparece incluso más que el de los talleres, Ujú. puedo como echar mano de eso y decir, marica, ¿yo por qué puedo hacer esto en el taller? No lo puedo estar haciendo ahorita con Manuela. ¿Por qué no puedo ser este papá para mí? ¿Por qué no puedo, a ver, marica, hace 8 días estaba yo hablando de esto a este man que me preguntó y aquí yo estoy siendo un cabrón con mi mejor amigo dándole sin compasión. Ujú. Entonces, yo he encontrado como ahí ese espacio donde hay veces yo también me lo pregunto y digo, uy, marica, ¿será que nosotros estamos aquí parados solo para que nos digan que somos tesos y que guau y que súper guau y cómo cambiamos de vida? ¿Cómo Eh, cambiamos vidas? ¿Cómo cambiamos ¿Cómo vidas? empezó este Exacto. podcast? Santiago, tú y yo, uy, ¿cómo cambiamos vidas, Santiago? Y yo digo, y la verdad es algo en lo que yo trato de estar atento, Ujú. pero en eso yo no lo siento tan así. Ok. Porque realmente cuando lo veo, yo te digo auténticamente a mí esa parte del gurú y No te gusta. no es lo que más no es lo que más me cautiva. De hecho, realmente creo honestamente que para mí Susi hoy es más un precio
que hay que pagar por hacer lo que hago. O sea, yo nunca hice esto para que me llamaran a ningún Para ser podcast ni claro. para tener esa y No, creo que lo he pensado. es más desde un cuestionamiento que es algo que puede venir desde el inconsciente. Para ir cerrando, Santi, 2 preguntas rápidas, porque además sé que podríamos quedarnos conversando. Invitamos a Andrés Parra y nos quedamos acá. No, pues eso sí ya sería ya es armar un mierdero de marca mayor. Sí. ¿Qué es el taller para ti? El taller para mí es mi espacio de trabajo personal, yo lo veo así. ¿Es tu terapia? Es mi terapia, o sea, y por eso se llama el taller. O sea, cuando nosotros pensamos, cuando nos separamos del viajero interior y decimos cada uno íbamos a ir por su lado, entonces yo, bueno, ¿cómo le vamos a poner esto un nombre? Y yo decía, yo no quiero un nombre ni pretencioso, yo decía, yo quiero un nombre neutro porque para mí la información es eso. Entonces yo decía, el taller es eso, un taller es un espacio donde un material se va a transformar. Sí, hay veces a repararse, hay veces a convertirse en otra cosa. Y a mí me gusta verme a mí y ver a las personas como eso, como una obra en proceso. Yo soy enfermo por el arte, me encanta el trabajo de los artistas y como tomar algo y convertirlo en otra cosa que es hermosa. Yo creo que en el fondo la información sirve para eso, para reconocer esa obra que ya está hecha en nosotros detrás de esta parte gruesa que es nuestro ego y que poco a poco vamos haciendo. Entonces para mí el taller se volvió eso, es como, primero como mi espacio de servicio, siento yo, y el espacio en el cual yo me nutro para aprender a servir en otros lugares donde me cuesta más. Sí, porque al final yo digo, puta, ser esposo también es un espacio de servicio. Ser hijo. Pero allá me cuesta un huevo ser más. Amigo. Yo allá voy como a entrenarme para poder empezar a hacer para llevar como esa capacidad de servicio a otros lugares. Entonces yo diría eso, sí, es como mi espacio para desasnarme. ¿Desas qué? Desasnarme, o sea, para ser menos asno. Okay. Es un espacio de desasnamiento. Me sentí ignorante. Sí, yo esa palabra no la conozco. Sí, no, es desasnarme. Sí, es muy bien. Es una palabra, creo que la usa Cervantes por ahí, era uno de los versos del Quijote. Búscalo. Hay que leer. Santi, ¿qué le dirías a alguien que hoy le tenga miedo a ir al fondo? O que esté en el fondo y ni siquiera reconozca que está ahí. O ni siquiera, porque yo creo que uno muchas veces está en el fondo, pero no tiene la valentía de conocerlo. No, yo le diría que hay. Ok. Que hay tranquilo hasta que no aguante más. Es que cuando uno ya no aguanta más, no hay que decirle a uno nada. Eso es otra cosa que yo entendía. O sea, ¿qué le dirías a alguien? Nada. Nada. Que use en su mierda y que si todavía cree que puede ir más abajo, que compre un snorkel, hijo de puta, y hasta que ya no pueda más. El día que uno no puede más, a uno nadie le tiene que decir nada porque uno mismo es el que dice no, auxilio, y yo tengo la certeza que cuando un ser humano está listo para eso, ¿sí? Ahí aparece la mano y la palabra que él necesita. Entonces yo parto de la base, ¿qué le diría? Es que esa palabra no es oportuna. ¿Sí? Yo lo que he aprendido es a callar mientras a uno nadie le está pidiendo que hable. ¿Sí? Entonces, tratar de salvar gente que no está pidiendo ser salvada, lo único que hace tal vez es apoyarla en que su estadía en ese estado oscuro tal vez se prolongue un poquito más. Entonces nada, quédese ahí tranquilo, comiendo mierda como le gusta. Si usted sigue ahí es porque todavía usted está... Tiene que estar ahí. Todavía está bien, pues, ¿sí? ¿No? Si no, pues usted ya diría, me mamé. Y entonces cuando se mamó, entonces yo lo que le diría, entonces pues levante la mano y busque información, porque eso sí es importante. O sea, uno no puede solucionar problemas con la misma mente que uno los crea. Entonces ahí es donde digo, si usted quiere dejar de ser un huevón, lo primero es darse cuenta el huevón que es, ¿cierto? Y uno como huevón que es, cuando reconoce que uno es un huevón, uno dice, bueno, necesito otra información que me ayude en eso. Y ahí es donde digo que ahí es cuando uno está listo para aprender, pero no antes, Susi. Porque cuando uno está listo, no importa que a ti te den la información. No importa que tú tengas el taller, lo que sea, es que simplemente el que no está listo eres tú. Sí, yo uso muchas veces el ejemplo, y tal vez me lo has oído, que al final una cosa es un bisturí en las manos de un neurocirujano y otra en las manos de un gamín. O sea, es el mismo bisturí. Sí, y entonces la información per se no hace nada. Yo creo que uno sí necesita un estado donde realmente esté dispuesto a agachar la cabeza
y a dejar de luchar. Y ese momento es muy personal. Eso no, uno no es quien para decirle a una persona cuándo es ese momento. Entonces yo también he aprendido con mucha dificultad, pues eso me ha costado un huevo, aprender a respetar esos momentos de otros y decir, marica, No es mi responsabilidad. no es mi responsabilidad, pero sí me parece muy bueno que sepan que aquí estoy. O sea, como que, marica, es tu momento, pero si algún día Acá lo estoy. consigo, aquí estoy. Ya. Santi, gracias. No, hombre, Gracias por estar acá, por esta charla. Yo creo que podríamos quedarnos hablando. seguimos salvando vidas. Espero que tú que me estás oyendo allá en tu casa hayas sido transformado a través de este espacio, ¿no? Sí, no tengo nada Yo más creo que que hemos decir. transformado una cantidad de vidas impresionantes. Sí. Deja tu testimonio.